En este momento quiero compartir una breve palabra que yo sé que va a ser de bendición para tu vida y quiero leer unos cuantos versos bíblicos acerca de este evento, acerca de la mujer samaritana que se encuentra en Juan capítulo 4. Voy a estar leyendo el verso 5 en adelante, dice así: Entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, a un lado del campo que Jacob había dado a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Cansado por el esfuerzo del camino, Jesús se sentó a un lado del pozo y eran como las 12. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dijo: dame agua para beber. Porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber, a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no tienen trato entre sí. Donde yo quiero enfocar esta palabra y esta reflexión es que era necesario, en primer lugar, de que esta mujer samaritana tuviera un encuentro con Jesús. ¿Por qué era necesario de que esta mujer tuviera un encuentro con Jesús? Era la única forma de cómo iba a llegar el evangelio del reino de Dios a los samaritanos. La palabra aquí nos relata a cada uno de nosotros que esta mujer se sorprende porque Jesús le dirige la palabra, porque Jesús le pide agua para beber. Esta fue la forma, podríamos decir, o esta fue la estrategia que Jesús utilizó para abordar a esta mujer y poder enseñarle acerca del Dios vivo y acerca del Dios todopoderoso y acerca de su reino. Jesús le dice: dame de beber. Esta mujer se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, o sea, no se tratan. Los judíos no trataban con los samaritanos. Los judíos cumplían todas sus reglas, todos sus requisitos a nivel religioso, pero no se acercaban a los samaritanos. Y el plan de Dios desde un principio es que todos seamos restaurados, que todos lleguemos a la restauración de nuestra vida y que todos recibamos salvación. Por eso es que te digo que era necesario de que esta mujer tuviera un encuentro con Jesús, porque era la única forma de cómo iba a llegar el reino de Dios a los samaritanos. Porque el reino no iba a llegar, o la palabra del mensaje de salvación no iba a llegar por los judíos, donde los samaritanos. Porque los judíos no trataban con los samaritanos. ¿Por qué no trataban con los samaritanos? Porque dice la Biblia que no se llevaban entre sí, porque no eran del pueblo judío, porque los samaritanos eran gentiles. Y este es el mismo caso que pasa hoy día dentro de la iglesia a nivel religioso. Las estructuras, los paradigmas, las creencias, los prejuicios muchas veces le impiden a muchos cristianos llevar el evangelio del reino de Dios a lugares que para ellos quizá no puede llegar. ¿En qué sentido? Quizá tus prejuicios, quizás tus creencias, quizá lo que tú crees acerca de Dios, porque muchas veces lo que tú crees acerca de Dios y otra cosa es lo que es Dios en sí. Y a veces tus barreras religiosas y tus estructuras religiosas te dicen: no, aquella persona no puede hablar de Dios. Aquella persona no está apta o no está calificada para hablar de Dios. Porque tú lo dices, no porque Dios lo haya dicho.
Y esto era lo que pasaba con los judíos. Para los judíos, los samaritanos no podían recibir a Dios. No podían recibir la bendición de Dios porque estaba entre su prejuicio, por eso no se llevaban entre sí, por eso no tenían coinonía, porque los prejuicios y las creencias que ellos tenían no les permitía acercarse a lo que no eran del ámbito judío, a lo que no tenían sangre judía. No podían. Y ese es el caso que muchas veces se da, lamentablemente, dentro del pueblo de Dios, dentro de los cristianos, dentro de los evangélicos, que tus prejuicios, que tus estructuras religiosas a veces limitan a que el mensaje del reino de Dios le llegue a personas que quizás no pertenecen a tu élite, o le lleguen a personas que quizás no comparten tus mismos criterios, tus mismas creencias. Pero tengo para decirte algo: Dios no es exclusivo de nadie. Dios no es exclusivo de un grupo. Dios no es exclusivo de una élite. Dios es exclusivo de todo aquel que lo quiera recibir, de todo aquel que lo quiera confesar, de todo aquel que quiera hablar de él. No hay un librito, no hay algo que diga, no, X persona no puede hablar de Dios. No lo hay. Por eso fue que en una ocasión, dice la palabra de Dios, porque a veces digo, no sé si es que no se está escudriñando la Biblia o no se está leyendo, porque a veces las iglesias están llenas más de criterios personales y de creencias personales que de fundamentos bíblicos escudriñados a la luz de su contexto bíblico. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión los discípulos vieron un grupo que estaban echando demonio en nombre de Jesús. Pero este grupo no caminaba con Jesús. Este grupo no andaba con Jesús. Los discípulos se acercaron, le preguntaron al maestro, le dijeron al maestro, maestro, allí hay un grupo, hay unos cuantos que están echando demonio en tu nombre, pero ellos no están con nosotros. Se lo prohibimos. Jesús le dijo, el que no está contra mí está conmigo. No se lo prohibáis. ¿Sabe qué quiere decir esto? Tú no tienes ningún derecho alguno a que si alguien no es de tu grupito, a que si alguien no es de tu grupo, tú no tienes autoridad para decir que cierta persona o cierto grupo no tiene derecho a hablar de Jesús, no tiene derecho a hablar de Dios, porque solamente no comparte tu criterio, no comparte tu creencia, no comparte lo que tú crees. Tú no tienes derecho a eso. Porque el que quiera puede hablar de Dios. El que quiera puede buscar a Dios. No es el que esté obligado a cumplir tus estructuras, el que esté obligado a hacerlo de acuerdo a tu forma de cómo tú crees. No, porque la Biblia lo dice, todo lo que respira, alaba al Señor Jehová. Dice la Biblia, toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará ante su presencia. No está diciendo un grupo tal, una denominación tal, se va a doblegar ante mi presencia. Porque Dios hace como Él quiere y se provee como Él quiere para llevar el mensaje del reino donde Él quiere. Muchas veces el mensaje del reino de Dios no llega a través de los hombres por las limitaciones que los mismos hombres han puesto, por las reglas humanas que muchas veces las iglesias han puesto, por las estructuras que muchas veces las iglesias, las religiones, las denominaciones han puesto para que una persona se acerque. Cuando todos tenemos el derecho de acercarnos a Dios sin limitación,
Porque cuando una persona se acerca a Dios con su carga, con sus situaciones, con lo que sea, con sus debilidades, con sus mañas, porque la Biblia dice, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo lo voy a hacer descansar. El que se va a encargar de cambiar a las personas se llama Dios. Y es lamentable que este mismo episodio que se daba en la antigüedad con los judíos y los samaritanos, los judíos nunca se iban a acercar a los samaritanos. Nunca. Y es lo mismo que pasa hoy día. Hay muchos que no se acercan a un grupo, no se acercan a una persona porque dicen, no, esa persona es de tal manera, esa persona es de tal forma. Y como esa persona es de tal forma, según tu idea, según tu creencia, esa persona no puede hablar de Dios. Esa persona no puede expresar a Dios. ¿Quién dijo? Por eso siempre voy a decir algo, y lo digo con autoridad. Dios se va a proveer de quien quiera para llevar el mensaje del reino. Porque mientras tú te la pasas criticando, mientras tú te la pasas juzgando, mientras tú te la pasas señalando, la obra de Dios, el reino de Dios no se va a detener. No se va a detener. Por eso, para los judíos, esta samaritana no podía. Pero Jesús fue allí, intervino, le pidió, dame de beber. Necesito que me dé de beber. Pero el plan de Dios era que esta mujer fuera restaurada, fuera salvada, su vida fuera cambiada. Por eso Jesús le dice, cuando ella se sorprende y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pide de beber? ¿Cómo tú me diriges la palabra? Jesús le dijo, si tú supieras quién es que habla contigo, que te puede dar agua de vida eterna, saciar tu sed. Y esta mujer se convirtió en la primera evangelista, la cual anunció el evangelio del reino entre los samaritanos. ¿Sabe qué quiero decirte? Quizá tu religiosidad, quizás tus patrones, quizás tus prejuicios, quizás tus ideas te van a impedir a ti anunciar el reino de Dios a lugares. Porque según tus prejuicios, a esos lugares tú no puedes ir. Según tus prejuicios, ciertas personas no pueden hablar de Dios, no pueden tener el nombre de Dios en su boca. ¿Por qué no? ¿Dónde lo dice? El problema es que muchas veces tus pensamientos están cargados de estructuras, de paradigma que te impiden cumplir con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. Porque Jesús no tuvo ningún paradigma con nadie. Jesús no tuvo ninguna barrera con nadie. Jesús restauró a esta mujer y esta mujer se convirtió en la primera mujer a anunciar acerca de Jesús, acerca de la salvación entre los samaritanos. Imagínate los sinnúmeros de samaritanos que fueron restaurados, que fueron cambiados, que fueron transformados, porque esta mujer fue a anunciar que había tenido un encuentro con un Jesús, que esta mujer fue a anunciar que había tenido un encuentro con un judío que no la juzgó, con un judío que no la condenó, con un judío que no se mostró indiferente con ella, sino un judío que le habló, un judío que le habló acerca del reino de Dios. La indiferencia del pueblo de Dios con muchas personas no va a traer cambio. Mientras siga teniendo tu mente llena de prejuicio, llena de creencias, llena de estructuras religiosas, muy fuera y alejada de la voluntad de Dios, no vas a traer cambio donde tiene que cambiar. Nosotros, la iglesia de Cristo Jesús,
Estamos acá en la tierra, la Biblia lo dice, para hacer luz, para salvar a otro, para bendecir a otro, para anunciar el reino de Dios. No es para que nosotros nos estanquemos y creamos que somos lo único, que somos lo santo, que el que tenga que estar cerca de nosotros tiene que calificar de acuerdo a nuestro criterio o de acuerdo a nuestra creencia. No. Por eso, si usted vive y ve la vida de Jesús, y es lamentable que la vida de muchos predicadores hoy día, y la vida de muchos líderes hoy día es muy diferente de la vida de Jesús. Muy diferente. Porque Jesús se acercaba a aquellos que eran rechazados, a aquellos que eran apartados. Aquellos que no eran aparentemente merecedores de la gracia. Mientras había un grupo de fariseos cuestionando a Jesús, ay, si supiera qué clase de mujer fue que se le acercó a él, si fuera profeta se diera cuenta, y lamentablemente acepta la iglesia. Muchas veces se ora por la prostituta, se ora por los drogadictas dentro de la iglesia, pero cuando la prostituta entra a la iglesia, cuando el drogadicta entra a la iglesia, los primeros en señalar y los primeros en juzgar somos los cristianos. Lo primero es mirar, ay, mira quién entró por ahí. ¿Por qué? Porque quizá la prostituta no entró a tu congregación con tu estructura como tú eres. Pero recuerda que hay un verso bíblico que dice, venid a mí los que están cansados. El cambio en la gente no lo hace tú. El cambio en la gente lo va a hacer el Espíritu Santo. Tu responsabilidad como hijo de Dios simplemente es anunciar el reino de Dios, sembrar la semilla sin manipular, porque aún la Biblia te enseña a anunciar. Quien recibió la palabra la recibió, porque el Espíritu Santo es el que se va a traer ese convencimiento de pecado en la gente. No manipule sin manipular, porque hay mucha manipulación en los altares hoy día. Y anuncia el Evangelio. Y deja que quien quiera, quien sea, hable de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión, la mula de Balaam habló. Dios, recuerda eso, Dios se provee de quien quiere. De quien quiere, Dios siempre se va a proveer. De quien quiere, Dios siempre se va a proveer. Dios no se va a mover por tus prejuicios. Dios se va a mover porque dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, para terminar con esto, mujer, la hora viene que ni es aquí ni es allá, sino que tales adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Tú no te conviertes en un adorador del Padre porque tú te congregues en una iglesia X o pertenezca a una denominación X. Porque puedes pertenecer a una denominación X, pero no puedes ser un adorador. Un adorador es aquel que no importa, le entrega y se rinde su corazón ante Dios. Pero recuerda, no son tus prejuicios, es la voluntad de Dios. Muchas bendiciones.